Muy buenos días muchachos, ¿cómo están? Hoy nuevo video, no estoy en el lugar habitual, no estoy en mi casa, hoy estoy en las instalaciones de FB Racing, que es donde le estamos haciendo los últimos retoques a la moto para hacer este viaje a África. Esperemos que así sea porque siguen habiendo muchos problemas a niveles de fronteras y guerras y bueno, parte de la vida, de la humanidad. Lamentablemente estos problemas no se van a acabar nunca. Pero bueno, seamos positivos que hay cierta probabilidad de que logremos resolver todo. Hoy vamos a hacer la instalación de las nuevas maletas laterales suaves de la Givi. Ustedes saben que yo el año pasado viajé con unas maletas de plástico, unas maletas duras, laterales, que siempre de la Givi, pero eran unas maletas muy antiguas. Imagínense ustedes que esas son las maletas con las que venía la moto cuando salía del concesionario en el año 2000-2001, cuando esta moto salió en producción. No se portaron mal, fueron unas maletas muy buenas, pero la apertura era lateral, eran pequeñas, entonces fue un poquito difícil, un poquito incómodo. Entonces voy a probar este año con estas maletas suaves de la Givi, que son de 35 litros cada una. He hablado con otras personas que ya la utilizan y he tenido muy buenos comentarios, muy buenas recomendaciones de estas maletas. Entonces bueno, vamos a proceder inmediatamente a la apertura de la caja y a la instalación. Veamos qué tan difícil o qué tan fácil puede ser. Bueno, estas maletas pesan, o sea, se ve que son un poquito pesadas. Vamos a ver si es por las cuestiones de los plásticos, pero si pueden ver, son de un material bastante, parece bastante resistente. Tiene esta plástica dura aquí atrás, esta parte plástica con una llave para cerrarla en caso de para seguridad. Y esto que está aquí debe ir seguramente enganchado en una otra placa que hay que instalar aquí. Ahora yo tengo que ver si esto aquí no me va a traer inconvenientes, lo que es el toolbox donde van las herramientas, no me va a dar inconvenientes con la instalación de la placa de las maletas, que es esta placa que está aquí, o la placa donde va enganchado esto que está aquí. Esta está más pesada, aparentemente, según pienso, lo que pienso es que aquí adentro esté, a ver, miren cómo es, que aquí adentro estén las placas que van en esta parte. Sí, efectivamente está todo aquí adentro. Aquí tenemos unas correas, aquí están las placas, miren, las placas que estoy diciendo, estas placas van instaladas aquí, que es donde engancha la maleta. A ver, la maleta se presenta así, este material plástico. Internamente tienen esta otra maleta o este otro bolso amarillo, que es lo que lo hace 100% impermeable. Este es el material protectivo contra la abrasión, contra los efectos climáticos, y cuando te caes, si va con el asfalto, esto lo protege. Y la parte impermeable es esta parte amarilla que está aquí. Las maletas cierran, bueno, cuando estén montadas las veremos mejor, porque las maletas tienen este sistema de cierre que enrolla y tranca aquí y tranca aquí también. Entonces empecemos con la instalación, que es lo más, digamos, lo más difícil. Bueno, veamos qué cosa trae para el montaje. Aquí están las dos placas. Este pocotón de, no sé qué es esto, son como unos ganchos. ¿Qué es esto? Eso es para fijarlo, pero no sé exactamente cómo va, hay que buscar las instrucciones. Y todos los tornillos, a ver qué medida usa esto, creo que es medida 8 o 10. Bueno, voy a buscar las instrucciones, coloco todo aquí, las llaves que necesito y empezamos a hacer el montaje. Aquí me acompañan a hacer esto y bueno, lo que sí les digo es que la resistencia, la calidad de la maleta y la capacidad
se las tendría que decir muchísimo más adelante cuando ya la esté usando, cuando ya tenga varios días utilizándola o varios meses utilizándola, para decirles a ciencia cierta y con total veracidad si son verdaderamente buenas y resistentes, porque aquí se ven muy bonitas, el material aparentemente es resistente, pero tenemos que hacerle pruebas de campo. Es la única manera de determinar si un producto es valedero y es bueno, es haciendo las pruebas de campo en diferentes tipos de situaciones. Bueno, ok, la instalación no parece ser tan difícil, pensé que era más difícil. Bueno, lo importante es colocar todo siempre a mano. Aquí está el manual de instalación, porque es la primera vez, o sea, tenemos que saber cómo se instala. Las dos placas donde va cada una de las maletas, tornillos, tuercas, estas conexiones, estos conectores que son los que van entre la placa y el tubo, que van a sostener el tubo y la placa para que no, obviamente, no se caiga. Es necesario simplemente una llavecita número 8 y una 10 para ajustar. Aquí pueden ver, aquí están los soportes de las maletas originales o de las maletas que utilizan esta estructura. Simplemente que la placa tiene también unos huequitos que se van ahí. Ok, la placa plástica donde se fija la maleta tiene prácticamente los orificios a medida para para fijar esto. Estas plaquitas se colocan aquí. Aquí van los dos tornillos que entran y la base esta que se coloca en la parte de atrás, o sea, en esta parte de aquí atrás, para fijar la placa al tubo. Aquí están. Bueno, muchachos, instalé la primera placa. Estuvo más fácil porque allá el toolbox no me va a permitir. Vamos a ver si muevo un poquito la moto y les hago ver cómo se ve la maleta. Me pongo a desinstalar el toolbox, sistemo todo, lo arreglo bien y les hago luego ver cómo quedó la moto ya lista, porque si no el video se va a hacer larguísimo desmontando y montando todo eso. Ya está, quedó lista, montada. Hay un poco de sombra, vamos a ver. Lo único es que este tubo, no sé si se nota, está hacia allá, se dobló cuando me caí ¿dónde fue? Bueno, tantas veces que me hay, unas veces que me hay en Turquía. Y obliga un poco esto hacia arriba, pero yo al máximo me llevaré de estos tacos que sobren, me llevo un par en el caso que hagan falta. Entonces vamos a colocarle la maleta, aquí se los voy a poner así para que lo vean. Vamos a subir un poco la cámara. Esto es así. Listo. Aquí tiene la llave. Ven la llave aquí. Se cierra. Está lista. Lista puesta. La llave habría que guardarla. Tiene este taponcito para tapar para que no se le mete el agua. Muchachos, tuve un accidente de trabajo. Tuve un accidente laboral. Me dio un coñazo aquí durísimo. Tuve que eliminar el toolbox. Lo tuve que quitar porque no funcionaba. No funcionaba. Ya estoy terminando de poner la segunda placa. Nada más me faltan estos dos tornillos, pero el toolbox está allí. Mírenlo ahí. Porque no funcionaba. O sea, quedaba aquí. O sea, él tiene que ir aquí atrás. Y quedaba como así, metido, extraño. Bueno, voy a ver si luego consigo un modo de colocarlo mejor. Entonces voy a terminar de instalar esto. Ponemos la maleta y ya estamos listos. A este le voy a colocar esta calcita, como esta. Una calcita como esta. Se la voy a colocar arriba porque está un poquito torcido. Listo. Ay, ya les hago ver. Entonces me sobraron estas, que seguramente es para otro tipo de estructura, porque siempre son 8. Las 8... me las voy a llevar de repuesto por si acaso y me sobraron estos topecitos. Y listo, está lo que quedó. Vamos a instalarla y les hago ver por dentro todo lo que tiene.
Ok, muchachos, miren, entonces aquí está la maleta, es así. Tiene estas correas para ajustar aquí. Tiene un bolso adicional aquí, siempre impermeable para meter otras cosas. Y esta es la parte interna, creo que ya la vieron en la otra maleta cuando la saqué inicialmente. Miren cómo es adentro. Tiene la bolsa amarilla, creo que ya se las había hecho ver. Y esta es la bolsa adicional que tiene. Siempre impermeable. Siempre con este sistema que se dobla. No sé la capacidad exacta, pero no sé ni siquiera si lo utilizaré, porque mi idea era colocar aquí los bidones de gasolina de 2,5 litros si es que caben. Ahora se las voy a sacar completamente, porque esto, lo bueno que tiene es que se saca todo. ¿Ven? Y queda la maleta así. Esta es la parte donde van las cosas. Esto 100% impermeable es esto. Y tiene un bolsillito aquí adentro, que es este aquí. Y ya van a ver, si se mete el agua entre las dos bolsas, aquella amarilla y esta negra, no sé si ya se logra ver, pero aquí abajo, vamos a ver si se logra apreciar, hay como unas perforaciones, no creo que se vea, ahí en está el dedo, para que el agua salga, el agua corra, o si las lavas también el agua corra un poco. Entonces bueno, así ya quedó la moto, quedó bonita, mírenla cómo quedó. Miren cómo quedó con las dos maletas. Ya ahí solamente faltaría colocarle la maleta trasera y la maleta arriba del tanque, que es con las cosas que voy a viajar este año. No le voy a meter más maletas porque el año pasado mucho peso y andaba todo loco. Me duele mucho. Bueno, muchachos, hasta aquí llegó el video de hoy. Como siempre les digo, recuerden que yo no soy un experto, simplemente soy un motociclista, un viajero igual que ustedes, y los errores que puedo cometer yo, seguramente muchos de ustedes lo cometerán o los habrán cometido, y la idea es esta: aprender en la marcha, aprender en el camino. Yo lo que les estoy es mostrando las cosas que estoy utilizando para este viaje, que seguramente las verán en acción si ven los videos de los episodios de lo que vendrá más adelante. Bueno, de más está decirles que se suscriban al canal, que activen la campanita si les llega la notificación cada vez que monte un video nuevo, y que compartan con sus amigos y con sus familiares, con sus hijos, sobrinos, nietos y toda la gente que quieran este proyecto, para que me ayuden un poco a que la comunidad crezca y a difundir más esto que estamos haciendo. Muchísimas gracias de nuevo y nos vemos en el próximo video.